Texas acaba de enviar una señal que nadie esperaba. Durante años este estado fue tratado como terreno imposible, seguro, predecible, pero el sábado eso se rompió. En una elección especial para el Senado estatal en el Distrito 9, un distrito que Donald Trump había ganado por 17 puntos, la candidata republicana respaldada por él perdió por 14. No es un ajuste, es un colapso y aquí está la contradicción. Trump había llamado a esa candidata fenomenal y dijo que tenía su endorso completo y total. Pero cuando le preguntaron por la derrota, respondió en cámara: "No sé nada de esa carrera, no estoy involucrado". Eso no es interpretación, está grabado. Ahora piensa en lo que eso significa para ti. Si un distrito que no elegía a un demócrata desde 1991 puede girar así, ¿qué tan firme es el resto del mapa? Pero aquí está la parte que nadie quiere decir en voz alta. Lo más importante no es la derrota, es la reacción posterior. Porque ahí es donde la historia realmente se da vuelta. Lo que ocurrió en Texas no fue un accidente aislado ni un mal día electoral. Fue una elección especial de segunda vuelta, un escenario donde normalmente gana el aparato más fuerte. En este caso, el aparato MAGA invirtió más de 2.5 millones de dólares, superando ampliamente al demócrata. El Distrito 9 en el área de Fort Worth era un distrito que Trump había ganado por 17 puntos. Aún así, el candidato demócrata no solo ganó, sino que sobrepasó todas las expectativas. Un distrito que no se volvía azul desde 1991 cambió de color y lo hizo con una sobreperformance de más de 30 puntos respecto a lo que el mapa predecía. Pero aquí está el patrón que empieza a formarse. Esto no ocurrió en un vacío. Ocurrió mientras Trump insistía públicamente en que su influencia seguía intacta. Ocurrió mientras repetía que quien yo respaldo, gana. Entonces, la pregunta ya no es quién ganó una elección local. La pregunta es otra. ¿Qué pasa cuando el mensaje deja de movilizar incluso en territorio diseñado para ganar? Y aquí es donde la historia empieza a escalar de verdad. La afirmación central es simple, pero incómoda. Trump intentó desligarse solo después de perder, y la prueba está en sus propias palabras. Cuando le preguntaron por la elección, respondió: "No sé nada de esa carrera, no estoy involucrado". Dijo que era una elección local y que estas cosas pasan. Pero aquí está el detalle concreto que cambia todo. El mismo día de la votación, Trump publicó un mensaje directo a los votantes del Distrito 9. Hoy es el día. Salgan a votar por una candidata fenomenal. Lee tiene mi endoso completo y total. No es una cita sacada de contexto. Está escrita, firmada y fechada. Y el día anterior repitió lo mismo, llamándola una verdadera guerrera maga. Ese contraste no es retórico, es una huella. Porque cuando la victoria era posible, el endoso era total. Cuando llegó la derrota, la memoria desapareció. Y aquí viene el micro reset que importa. Fíjate en lo que no negó. No negó haberla apoyado. No negó el mensaje. Simplemente actuó como si nunca hubiera existido. Y ese silencio dice más que cualquier discurso. Porque si esto puede pasar aquí, en Texas, ¿dónde más está ocurriendo sin que nadie lo admita todavía? Lo que siguió no fue una corrección, fue una normalización. Una derrota así, en un distrito diseñado para ganar, antes habría provocado alarmas internas, estrategas, replanteos, silencio tenso. Pero esta vez la reacción fue distinta. Se trató como algo menor. Estas cosas pasan, dijo Trump. Y esa frase importa más de lo que parece. Porque en política, cuando una anomalía se repite sin consecuencias, deja de ser anomalía, se vuelve sistema. Ya hemos visto esto antes. Líderes que pierden terreno real pero mantienen el relato como si nada hubiera cambiado. No es nuevo, pero sí peligroso. Especialmente cuando ocurre en estados que durante años funcionaron como anclas electorales. Texas no era un campo de batalla, era un seguro. Y ahora, por primera vez en décadas, ese seguro mostró una grieta visible en cámara, con números concretos y con un respaldo presidencial que no funcionó. Aquí es donde la historia se acelera. Cuando perder deja de doler públicamente, se abre la puerta a errores más grandes, porque nadie corrige lo que finge no ver. Y mientras eso ocurre, algo más empieza a moverse por debajo, fuera del foco principal, que hace que esta derrota no sea el final, sino el aviso.
La segunda prueba es más incómoda porque no viene de un discurso, viene del contraste entre dinero, mensaje y resultado. En esta carrera, los republicanos MAGA gastaron más de 2.5 millones de dólares, superando ampliamente al demócrata. Aún así, el candidato demócrata ganó por 4 puntos y logró una sobreperformance de más de 30 puntos en un distrito diseñado para resistir ese giro. Y aquí está el detalle que cambia cómo se lee todo. Según los datos mencionados, no fueron solo demócratas los que hicieron la diferencia, fueron independientes y republicanos cruzando líneas. Mientras la candidata MAGA centró su campaña en temas de guerra cultural, el candidato demócrata, un trabajador sindical, habló de derechos laborales y del costo de vida. Ese contraste no es ideológico, es táctico, porque cuando el mensaje pierde conexión, ni el dinero ni el endoso compensan. Y aquí viene el punto que reconfigura el tablero. Trump no solo perdió una elección local, perdió en un escenario donde su fórmula, dinero, lealtad y etiqueta MAGA, ya no garantizó obediencia electoral. Eso no se corrige con un comunicado. Eso obliga a una adaptación o a más negación. Y lo que vino después sugiere que la negación ganó la primera ronda. Y entonces todo se acumuló rápido. Primero, Trump fue preguntado por otra elección en Texas, esta vez para el Senado de Estados Unidos, y su respuesta ya no fue firme. Dijo que está hablando seriamente, que es amigo de todos y que todavía no sabe a quién respaldar. Luego, mientras esa indecisión quedaba en cámara, del otro lado empezaron a aparecer imágenes difíciles de ignorar. Candidatos demócratas llenando salas, discursos encendidos, audiencias grandes incluso en condados que Trump había ganado. Al mismo tiempo, otra elección especial confirmó a un nuevo demócrata para la Cámara de Representantes, reduciendo la mayoría republicana a un margen de un solo voto, 218 a 214. Un escaño que, según el propio contenido, se había retrasado durante meses. 3 movimientos distintos en pocos días, una derrota inesperada, un liderazgo que duda públicamente y un Congreso que se vuelve más frágil. Ninguno de estos hechos por separado define una tendencia. Pero juntos empiezan a generar presión de tiempo, de control y de narrativa. Y cuando todo se mueve a la vez, la pregunta deja de ser si fue una casualidad. La pregunta real es, ¿qué pasa si esto continúa? Ahora baja esto del mapa electoral a tu vida diaria, porque detrás de estos números hay consecuencias reales. En el contenido aparece una constante: candidatos que ganan hablando de costo de vida, trabajo y servicios básicos, mientras otros pierden enfocados en guerras culturales. Eso no es abstracto. Eso toca lo que pagas en el supermercado, si puedes ir al médico, si tu comunidad mantiene abiertas sus escuelas y hospitales. El propio candidato demócrata que ganó en el Distrito 9 dijo que esta victoria va para la gente trabajadora. No habló de ideología. Habló de personas. Y en otros puntos del contenido se repite el mismo tema: comunidades que sienten que el gobierno dejó de servirlas y empezó a ignorarlas. Cuando los márgenes se reducen, cuando un solo voto en el Congreso decide todo, cada elección local empieza a sentirse más cercana, más personal. Ya no es política lejana, es si alguien te escucha o no. Y aquí viene el reset silencioso. Esto no se presenta como una revolución, se presenta como cansancio acumulado. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que parece una serie de elecciones aisladas empieza a tocar algo más profundo. Y eso nos lleva a la pregunta clave: ¿cómo se permitió que esto llegara hasta aquí? Lo que permite que todo esto ocurra no es un solo líder ni una sola elección. Es un sistema de incentivos que premia el ruido sobre la conexión. En el contenido se repite una dinámica clara: endosos que se anuncian con fuerza cuando hay cámaras y se diluyen cuando llegan los resultados. Mensajes nacionales que se imponen sobre realidades locales. Dinero que intenta reemplazar confianza. Y cuando eso falla,
silencio. Ese mecanismo funciona mientras la base responde de forma automática. Pero en el momento en que independientes y votantes del propio partido empiezan a decidir distinto, el sistema se queda sin amortiguadores. No hay corrección rápida porque admitir el problema rompe el relato. Así que se sigue adelante como si nada hubiera pasado. Aquí está la parte inquietante. Este modelo no colapsa de golpe, se erosiona. Elección por elección, distrito por distrito, hasta que un día el margen desaparece. Y entonces ya no importa quién grita más fuerte, sino quién entiende lo que está pasando abajo. Eso es lo que vuelve a Texas relevante más allá de Texas, porque no habla solo de un cambio político, habla de un sistema que sigue operando como si las condiciones no hubieran cambiado, cuando ya cambiaron. Y lo que viene después depende de si alguien decide adaptarse o acelerar sin frenos. A partir de aquí, el camino se bifurca y ambos escenarios ya están en movimiento. En uno, las señales de Texas se repiten. Distritos con ventaja republicana moderada, como los que se mencionan en el contenido, R+6, R+5, R+7, empiezan a volverse competitivos cuando aparece una sobreperformance de más de 30 puntos. No porque el mapa haya sido redibujado, sino porque el comportamiento del votante cambia. En ese escenario, cada elección especial deja de ser local y se convierte en un ensayo general. En el otro camino, la respuesta es cerrar filas, duplicar el mensaje y apostar a que el ruido vuelva a funcionar. Seguir diciendo que estas cosas pasan, que no importa, que el endoso sigue siendo decisivo. El problema es el tiempo, porque mientras esa apuesta se hace, ya hay movimientos concretos. Una mayoría en la Cámara reducida a un solo voto, candidatos llenando salas en estados que antes no eran disputados y una base que ya no reacciona de forma automática. Aquí está el detalle que cambia el ritmo. Nada de esto ocurre a años de distancia. Está pasando ahora, elección tras elección, y eso significa que la próxima decisión, el próximo respaldo o la próxima negación ya no será evaluada en abstracto. Será medida contra lo que ya pasó y el siguiente movimiento, aunque todavía no sea visible, ya se está formando. Hay una idea que conecta todo lo que acabas de ver y es esta. El poder no suele caerse cuando pierde una gran batalla, sino cuando empieza a negar las pequeñas derrotas. En Texas no cayó un imperio. Cayó una certeza, la certeza de que ciertos distritos eran intocables, la certeza de que un endoso siempre funcionaba, la certeza de que el mapa mandaba más que la gente. Cuando esas certezas se rompen, lo que queda no es caos inmediato, es algo más silencioso, duda. Y la duda es contagiosa. Porque una vez que los votantes ven que el resultado no es inevitable, empiezan a probar otras opciones. Esta historia no trata solo de Trump, ni solo de Texas. Trata de un sistema que sigue hablando como antes mientras el suelo ya se está moviendo. Y aquí está el loop final. La pregunta no es si esto fue una advertencia. La pregunta es cuántas advertencias más pueden ignorarse antes de que el cambio deje de ser gradual. Si quieres entender lo que viene antes de que llegue a los titulares, quédate cerca. Suscríbete, porque la próxima señal ya no va a ser tan fácil de minimizar.